tardes a todas y a todos. En mi condición de ex integrante de la comisión directiva del sindicato Luz y Fuerza entre los años 75 y 85, vengo a comentarles un grave hecho ocurrido hace tiempo en Necochea y también hacer algunas reflexiones. Una de las tantas leyes que sacó la dictadura cívico-militar del 76 fue la que modificó las convenciones colectivas de ciertos gremios de trabajadores, entre otros los nucleados en la Federación Argentina de Luz y Fuerza. Mediante la ley 21476 se modificó a fines de ese año su convenio, el número 36, que se había acordado en las paritarias del año anterior, es decir, en 1975. Las modificaciones consistieron en anular varias de las cláusulas económicas con las que se retribuía al personal por distintas y fundadas razones. También se anulaban los ámbitos donde en forma conjunta trabajadores y empresas trataban cuestiones vinculadas a la promoción del personal, a la higiene y seguridad, etcétera, etcétera. La reacción del gremio en oposición a esa autoritaria medida fue creciendo. Y teniendo en cuenta las restricciones que había para el ejercicio del derecho de huelga y el funcionamiento gremial, se fue pasando del estado de alerta y movilización a la declaración de trabajo a reglamento o quite de colaboración, trabajo tristeza como también se lo llamó. Mientras se hacían presentaciones y acciones públicas mostrando lo injusto de esa ley, la modalidad de trabajo fue ocasionando demoras y complicaciones en la normal prestación del servicio público de electricidad. Esas complicaciones se hicieron notar de maneras diversas y en varios lugares del país, particularmente en los centros urbanos. En Necochea, la prestación del servicio eléctrico a cargo de la Usina Popular Cooperativa se empezó a resentir por las demoras en atender y resolver los reclamos. Se exceptuaban los relacionados con los hospitales y clínicas. El 11 de febrero de 1977 es secuestrado y desaparecido posteriormente Oscar Smith, secretario general del sindicato Luz y Fuerza Capital, que era uno de los más firmes opositores al gobierno militar. Ante denuncias locales, un mediodía de ese febrero vinieron delegadas 601 de Mar del Plata, una cantidad de militares al mando del teniente coronel Bocalandro para reprimir a los trabajadores. Por radio y teléfono se convocaba al personal de la cooperativa a prestarse al trabajo. De igual modo pedían que se presente el secretario seccional Garrido. A medida que iban ingresando se los maltrataba y golpeaba, principalmente a los delegados, deteniendo posteriormente a 4 de ellos. Más tarde fueron a la central termoeléctrica para amedrentar a los que se encontraban trabajando, siendo también maltratados e incluso algunos de ellos golpeados. Como no se sabía dónde habían llevado a los detenidos y ante el temor que sus vidas corrieran riesgos mayores, el prosecretario Graciano, que estaba a cargo de la seccional del sindicato, porque se lo preservaba Garrido, junto con otros integrantes de la comisión y delegados, tanto de la DEVA como de la UPC, hicieron saber que si para al mediodía siguiente no se ubicaba el lugar de detención de los compañeros detenidos, todos los trabajadores de la central termoeléctrica abandonarían su lugar de trabajo, lo que hubiera significado el bloqueo de las máquinas que en ese momento estaban en funcionamiento, con el consiguiente impacto en el sistema eléctrico nacional. Ante esa firme y apoyada decisión, se logró conocer dónde estaban detenidos y días más tarde se trajo a los compañeros con visible marca de los maltratos recibidos. Traté de hacer un relato breve y con ciertas precisiones para que los mayores lo recuerden y para que los menores se enteren de lo ocurrido. Porque de no haberse amenazado con abandonar los puestos de trabajo, las vidas de los 4 detenidos hubiera corrido peligro. Tener presente que nos enteramos tiempo después la magnitud de lo que estaba pasando en ese entonces. Rodolfo Walsh aún no había dado a conocer su histórica y valorada carta a la Junta Militar. Las similitudes y diferencias con la actualidad es lo que me motivó a dar este testimonio, hoy aquí en la Plaza de la Memoria. Digo similitudes porque en aquel entonces se instauró un plan económico que tenía definidos ejes para reestructurar productivamente a nuestro país, para lo cual el Estado se tenía que desprender de sus empresas. La producción debía ser agrícola, ganadera y no industrial.
las pequeñas y medianas empresas ocuparan el mínimo espacio que ellas pudieran y, por supuesto, lo central, que haya una fenomenal transferencia de ingresos de los trabajadores y otros sectores populares y productivos hacia el poder económico concentrado, tanto nacional como extranjero. Ejes estos muy similares con los que lleva adelante el actual gobierno. La no convocatoria a los docentes para tratar su paritaria nacional es uno de tantos de ellos. Pero la gran diferencia es que en aquel pasado todas las medidas se tomaron por la fuerza, ya que no regía el Estado de Derecho. Hoy, en cambio, hay un gobierno que asumió con el voto popular, pero las medidas que está tomando no fueron explícitamente propuestas. Más bien, se dijo que se iba a mantener todo lo bueno que había. Finalmente, creo que con expresiones y acciones masivas, conscientes, democráticas y coordinadas de todos los afectados, podremos lograr que el gobierno no avance en el peligroso sendero del autoritarismo y cambie el rumbo por el que está llevando el país en perjuicio de amplísimos sectores sociales y productivos.